Hola queridos amigos, aquí estoy de vuelta con el segundo tour por mi biblioteca. Envío saludos a Marlene Adame Correa, a Natalia Uteman, Cecilia Cáceres, Miluchi Cuneo y a Juan Sánchez. Espero que todos disfrutéis mucho de este tour. Para empezar, aquí tengo un libro con una selección de los cuentos de los hermanos Grimm, de la editorial Taschen. Tiene la portada preciosa, forrada en tela. Me lo regaló mi padre en uno de mis cumpleaños. Tiene ilustraciones de diversos ilustradores, con estilos muy variados, y además te viene información sobre cada uno de los artistas. Eso lo convierte en una edición muy valiosa e interesante. Es un ejemplar precioso en el que podemos disfrutar de las auténticas versiones de los cuentos de los hermanos Grimm. Aquí tenemos Cuentos al amor de la lumbre de Antonio Rodríguez Almodóvar, un folclorista español que hizo una gran labor recopilando cuentos a lo largo y ancho de toda España y los recogió en estos 2 tomos. Estos libros me los leía mi madre cuando yo era pequeña. Son fantásticos, los cuentos vienen organizados según su género. Hay cuentos fantásticos, cuentos de príncipes y princesas, cuentos de animales, cuentos cómicos de tontos, que esos me los leía mi madre mucho porque eran súper divertidos, nos reíamos muchísimo, cuentos de miedo y demás. Son fantásticos, cuentos auténticos de toda la vida. Aquí tenemos Fairies, Real Encounters with Little People, de Janet Bord. Traducido sería Hadas, encuentros reales con la gente menuda. Es un libro sobre las hadas, pero comparándolas con la fenomenología moderna del fenómeno ovni y demás. Recoge muchos encuentros cercanos con estos seres pequeñitos, incluye algunas ilustraciones, fotografías de temas relacionados y la verdad es que es un libro que recomiendo mucho de esta autora galesa. Tiene mucha información interesante que no debe faltar en la biblioteca de cualquier aficionado al tema de las hadas. Yo lo conseguí en internet de segunda mano, así que podéis echar un vistazo por la web y lo mismo dais con él. La magia de las hadas. Esto es un libro de cuentos, poemas y otras curiosidades sobre los seres mágicos. Tiene unas ilustraciones preciosas de esta ilustradora, también bastante conocida, y bueno, lo compré en una feria del libro en Madrid hace ya bastantes años. Es un libro muy dulce, muy entretenido, recoge bastante información, la típica que podemos encontrar en libros de esta temática, pero también incluye estos hermosos poemas relacionados con el mundo de las hadas. El Conde de Gabalis, que no lo encontré en español, lo encontré en inglés, aunque el original es francés. Yo lo compré en inglés, que es el idioma que yo domino. Y bueno, también lo compré en internet. Es un libro muy interesante, del que ya he hablado en otros vídeos. Es un libro esotérico, en el que se habla mucho sobre los seres elementales, desde un punto de vista bastante simbólico. Y bueno, es bastante recomendable tenerlo, aunque no hay que tomarlo al pie de la letra, dado su significado simbólico. Hay que saber leer entre líneas y es un libro muy peculiar. En este libro se habla sobre los contactos con los silfos del aire y demás, seres elementales, y si queréis saber un poquito más de él, podéis ver mi vídeo Los embajadores de los silfos, en el que trataba un poco más la historia que en él se cuenta. Aquí tengo Brujas de Colin y Jackie Hawkins, este matrimonio de ilustradores. Este libro también lo leí en el mismo viaje que otros 2 libros que mostré en el tour anterior, el del increíble viaje de Desi y el unicornio. Y fue uno de los libros que leí también en el autobús mientras iba por Centro Europa. Tiene unos dibujos divertidísimos, es muy cómico y habla sobre cómo viven las brujas y cómo reconocerlas, pero un poco al modo del manual de brujas que enseñé en el anterior tour, aunque este libro es de más pequeño formato, pero también tiene ese espíritu jocoso y divertido sobre las brujas de los cuentos. Este libro lo conseguí de segunda mano en una librería de Granada, se llama Monstruos y Animales Mitológicos, es muy chiquitito, tiene unas ilustraciones preciosas y incluye como curiosidad el ex libris del anterior propietario, muy bonito, y una dedicatoria aquí en la esquina muy curiosa que dice: una fuente clara, una doncella, mi castillo es tu amor, Carcadam el nómada. Desconozco a quién pertenecería, pero tengo otro libro más de esta misma colección chiquitito, que lo compré el mismo día y perteneció a la misma persona.
Como veis, trae mucha información sobre distintos seres mitológicos de las más variadas mitologías, así que fue una gran adquisición para mí. Un libro muy curioso y lindo. El ave fénix, y por detrás viene este dragoncito. Aquí tenemos Las aventuras del barón de Munchausen, de Burger. Este libro en el que se basa una famosa película, que también os la recomiendo. El barón de Munchausen fue un personaje real. Era un varón muy dado a contar historias sobre sí mismo poco creíbles, y el autor de este libro lo escribió un poco a modo de mofa. Fue una burla hacia este varón cuyas historias nadie creía. Y por supuesto en estos relatos las historias aún son mucho más exageradas, ya que el varón logra viajar a la luna o salir disparado en la bala de un cañón. Así que si queréis leer unas aventuras bastante disparatadas, os recomiendo este libro tan curioso. Hadas, duendes, elfos y más gente menuda, de Michael Hall. Este es otro librito sobre seres feéricos, que por cierto lo tengo repetido porque lo compré 2 veces sin darme cuenta. Es una edición barata que encontré, en el que encontramos pues toda la información típica que encontramos sobre estos seres en este tipo de guías, sobre todo centrada en el folclore. Es otro libro bastante conocido, tiene ilustraciones en blanco y negro. Aquí tenemos Castillos de leyenda, con las ilustraciones de mi queridísimo Alan Lee y los maravillosos textos de David Day. Este libro lo compró mi padre hace muchos años, cuando yo era pequeña, junto al libro ilustrado sobre el mundo de Tolkien, que vimos en el anterior tour. Es un libro fabuloso porque describe todo tipo de castillos que aparecen en las más diversas leyendas, mitos y en la literatura. Así podemos conocer diversas historias fantásticas relacionadas con castillos. Castillos de todo tipo, castillos en el mar, hundidos, hechizados, desaparecidos, castillos de calaveras, bajo las colinas, castillos de gigantes, de dioses, relatos de la mitología nórdica, relatos de la literatura como El Señor de los Anillos, de Tolkien, El Camelot de White. También tenemos a Edgar Allan Poe, tenemos el castillo de la obra de Kafka, en los cuentos de hadas, todo tipo de castillos, vamos. A los amantes de la fantasía les fascinará esta obra. Aquí tenemos Hadas y elfos de Edward Bracy, de la colección El universo feérico. Son 5 tomos, están publicados en español por la editorial José J. de Olañeta, que ya os recomendé en el anterior tour. El segundo tomo es Enanos y gnomos, el tercero Sirenas y ondinas, el cuarto Gigantes y dragones y el quinto Brujas y demonios, que lo conseguí gracias a mi amigo Craig. Son todos del autor Edward Bracy. Edward Bracy es un autor francés. La mayor parte de su obra está escrita en su idioma y solo algunos pocos están en español. Realmente os lo recomiendo muchísimo porque es de las colecciones más completas sobre el mundo feérico, muy bien documentada, muy buena investigación y además toca seres de tipo muy variado, como habéis podido ver a lo largo de estos 5 tomos. De lo mejorcito que os podéis encontrar sobre estos temas. Son de mis favoritos. Si no los encontráis en vuestro país, podéis buscarlos siempre en internet, como ya sabéis. En internet hay muchísimas webs donde se pueden buscar este tipo de libros y encargarlos por correo. De Antonio Peralta, aquí tenemos un libro sobre el tarot que compré junto a mi primera baraja. No sé mucho sobre el tarot, la verdad, es un tema que me interesa, por su simbolismo me parece muy interesante, pero es uno de esos temas pendientes que tengo que investigar más a fondo. Tengo varias barajas que os puedo enseñar en otro vídeo. El arte de contar cuentos, de Mary Shedlock. Este libro es muy interesante porque es uno de los pocos libros que existen sobre el arte, pues de eso, de narrar relatos, tanto a grandes como a pequeños. Y fue escrito por esta autora que se especializó en ser una cuentacuentos a principios del siglo XX. Nos cuenta todos sus puntos de vista a lo largo de su trayectoria y nos cuenta muchos trucos y nos da consejos sobre cómo dominar este arte de la narración oral.
Aquí tengo un calendario de las hadas flores de Cicely Mary Barker, esta ilustradora maravillosa. Es del 2003, no lo llegué a usar, creo, me lo regaló mi tía por lo bonito de las ilustraciones y aquí lo tengo guardado con mis libros. Este es algo que me gusta hacer a veces, recoger hojas en parques o lugares a los que viajo y ponerle la fecha y el lugar en el que la recogí como recuerdo. Hadas, princesas, brujas, curiosas, caprichosas, compasivas, madrastras, protectoras, guerreras valientes y otras heroínas de Calleja. Este es una recopilación de cuentos de Calleja en los que las protagonistas son siempre chicas, son protagonistas femeninas y de aquí tenemos pues estas heroínas de Calleja de todo tipo. Como veis también tiene esa edición facsímil con ilustraciones y la letra original. De Lewis Carroll tengo, por supuesto, Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, incluida en el mismo tomo, y aún una obra más, La caza del Snark, otra de estas obras sin sentido de Lewis Carroll. Este tomo me gusta especialmente porque recoge toda esta obra conjunta y también recoge el epistolario de cartas de Lewis Carroll, una selección de cartas íntimas, personales, y está pues genial. Recoge las ilustraciones originales de John Tenniel, aunque en esta ocasión no están en color, son en bicolor, tinta negra y azul, y realmente me encanta, es genial. Mitos y leyendas de Cantabria, del famoso folclorista Manuel Llano. Este me lo trajo mi madre hace no mucho de un viaje suyo al norte y es realmente una joya de libro porque recoge muchos cuentos y leyendas de Cantabria. Ya vimos otro libro sobre esta mitología en el anterior tour y es que ambos me los trajo en el mismo viaje. Es genial y habla mucho de las anjanas, las encantadas y todas estas hadas cántabras fantásticas, así como duendes y personajes mágicos masculinos. Aquí tengo la famosa Comunidad Secreta de Robert Kirk, es un libro del siglo XVII muy importante para informarse sobre las creencias y el folclore feérico de Escocia en aquella época, en el siglo XVII. Este párroco hizo una gran labor, hay una leyenda en torno a él que podéis disfrutar en los vídeos que hice dedicados al libro. Esta edición es en español, la primera que hubo, hay una segunda. Sin embargo, si queréis acceder gratuitamente a él, tenéis el texto completo en inglés, está en internet. Es un texto libre, dada la antigüedad del mismo, y el título original es The Secret Commonwealth. Otra edición diferente de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, en esta ocasión con las ilustraciones de la ilustradora española Lola Anglada. Esta es la primera versión que yo tuve, tiene el texto íntegro pero el traductor es diferente y la curiosidad son las ilustraciones que son preciosas y además las ilustraciones están basadas en el paisaje mediterráneo y la baraja que sale en las ilustraciones es la baraja española. Todo ello hace muy especial esta edición de Alicia. Es realmente preciosa y Alicia es representada morena en esta edición. Este es un marcapáginas hecho por mi padre, se trata de un grabado, mi padre es artista, es pintor y grabador, podéis encontrar la página de su taller en Facebook, él se llama Pere Pons Pons y también podéis encontrar información sobre su escuela de grabado que se encuentra en la isla de Menorca, en el pueblo de Alayor. En el marcapáginas se incluye en todos los idiomas oficiales de la UNESCO el proverbio árabe, un libro es como un jardín que se lleva en el bolsillo. Precioso, ¿verdad? Este marcapáginas pertenece a un libro de artista llamado Tercer Milenio que hizo mi padre hace años con su socio Ángel Ramazzi en colaboración con la UNESCO. Peter Pan en los jardines de Kensington, de James Matthew Barrie. Este libro fue el segundo que tuve de Peter Pan, narra los orígenes de él, es el libro original de su autor, Barrie. La ilustración de portada no está muy allá, pero en el interior posee las ilustraciones originales de Arthur Rackham, en este caso en blanco y negro. Es una edición de tapa dura y pequeño formato. Incluye un mapa de los jardines de Kensington en el que podemos ver todos los lugares que se nos menciona en el texto. Si algún día vais a Londres podéis imprimiros este mapa e ir a visitar los jardines de Kensington, pudiendo descubrir todos los lugares que se mencionan en la historia de Peter Pan. Allí también encontraréis una escultura, una estatua dedicada a este personaje. En estos jardines, Barrie, el escritor, solía realizar sus paseos. Él vivía en el barrio de Kensington, un barrio de gente acomodada.
y fue allí donde concibió a este personaje. Es un libro genial porque nos cuenta todo el origen de Peter Pan y es bastante diferente al Peter Pan de Nunca Jamás y demás. Ya alguna vez hemos hablado al respecto y volveremos a hablar sobre sus orígenes en otros vídeos. Aquí tenemos Diccionario de las Hadas de Catherine Briggs. La famosa folclorista se centra en el folclore anglosajón de las Islas Británicas. Como podemos ver, otra vez es de José J. de Olañeta, gran editor, y es un diccionario. Tiene la forma de un diccionario y por orden alfabético puedes encontrar cualquier tema y ser referente al folclore anglosajón. Puede hacer referencia a algunos seres míticos de otros lugares, pero sobre todo se centra en este folclore de las Islas Británicas, dado que Catherine Briggs era de allí. Incluye algunas ilustraciones, reproducciones de cuadros antiguos sobre los seres mágicos. Aquí tenemos Peter Pan y Wendy de James Matthew Barrie, el primer libro de Peter Pan que tuve, lo compré con 12 años, es de Anaya. Esta colección está descatalogada, era fantástica, me quedé con ganas de tener más tomos de esta, porque también estaba El Mago de Oz, Alicia, estaba genial. Las ilustraciones son de Michael Forman, son muy chulas, muy originales. Y bueno, esta es la novela original sobre Peter Pan y la aventura típica que conocemos en Nunca Jamás, con Wendy, pero bueno, yo la tengo muy consabida porque lo he leído mucho desde pequeña. La mayor parte de la gente se queda con la versión de Walt Disney, que es bastante diferente. Aquí vemos que es un libro pues más dramático, tiene un final un tanto triste o nostálgico, y tiene muchos elementos de la historia que son desconocidos para el público en general que no se haya interesado por los libros originales de Barrie. Y si lo leéis, descubriréis mucho más sobre este personaje que lo que creíais saber a través de las versiones cinematográficas que siempre andan deformando la historia y no nos la presentan como es de verdad. Tanto este Peter Pan y Wendy como Peter Pan en los Jardines de Kensington podéis encontrarlos online en versión original, dado que también han caducado los derechos de autor, ya que Peter Pan, esta obra, tiene más de 100 años. Los derechos para su uso comercial siguen estando en manos del Hospital de Ormond Street, al que se lo dejó su autor. Sin embargo, cualquiera puede hacer uso del personaje y es por eso que han aparecido tantas versiones últimamente de películas y precuelas y secuelas de Peter Pan. Esta ilustración magnífica es de Mabel Lucy Atwell, que presenta un Peter Pan mucho más dulce. Me encanta esta ilustradora, Mabel Lucy Atwell. Esta edición tiene un epílogo fantástico escrito por Juan Tebar. Me fascinó este texto al final de la obra y gracias a él descubrí que existía Peter Pan en los Jardines de Kensington, el otro librito que lo encargué en la antigua librería Urbano de Granada. Me lo trajeron desde Barcelona, era la única edición en español y fue gracias a este escritor, Juan Tebar, que incluye este epílogo, que pude saber mucho más sobre Peter Pan y profundizar en este gran mito moderno. Aquí tengo otra edición que compré años después. Incluye Peter Pan en los Jardines de Kensington y Peter Pan y Wendy. Me gusta más la otra traducción, la del libro que he enseñado anteriormente, pero esta me parece magnífica por la belleza estética de la edición. Tiene una funda preciosa y además incluye las ilustraciones originales tanto de Arthur Rackham como de Mabel Lucy Atwell, esta ilustradora que os he dicho que me encanta y que fue la que originalmente ilustró Peter Pan en su momento. Es un libro de gran formato, está a todo color, es una joya. Y seguramente mi amor por las hadas en origen venga de mi amor por la historia de Peter Pan, que sobre todo cuando era muy chiquitita estaba fascinada con Campanilla. Aquí tenemos el libro de Winnie the Pooh, colección completa de historias y poemas. Este libro lo compré en la misma librería de aquí de Granada que compré las completas Crónicas de Narnia, que lo enseñé en el tour anterior. Ambos los compré el mismo día en esta librería con libros en otros idiomas, en versión original. Es una edición hermosísima, tiene toda esta decoración en dorado, incluye las ilustraciones originales en las que se basó Walt Disney para luego hacer la versión de dibujos animados de Winnie the Pooh. Estas son las originales de Shepard. Algo curioso a contar es que el autor, A. Milne, pues basó estas historias en su hijo pequeño y los peluches que él tenía, y el ilustrador, para poder llevar a cabo las ilustraciones, también se basó en lugares reales de la zona donde vivía este escritor con su hijo, así que el famoso Bosque de los 100 acres está basado en lugares reales. Es un libro muy tierno para niños, con muchos poemas infantiles,
está escrito en verso y es muy dulce. Tiene muchos juegos de palabras que supongo que si estuviera en español se perderían. Es precioso. Este es un libro que compré en la estación del autobús, Los grandes remedios naturales, el arte de llevar fácilmente una vida sana, un libro interesante. Luego tenemos El poder de las hadas de Jonathan Slayton, lo compré en una feria del libro. Es un libro extraño, he intentado buscar información sobre su autor, pero no hay nada en internet sobre él, así que supongo que debe de tratarse de un seudónimo, un nombre falso. Es un libro muy curioso, no trae la típica información que traen otros libros de hadas. No se basa tanto en el folclore, sino que tiene una forma muy particular de verlo y te habla mucho sobre cómo pedirle deseos a las hadas. Te dice qué tipos de hadas conceden qué tipo de deseos y cómo hay que pedírselo, siempre en relación con los sueños, porque los sueños son la clave para comunicarnos con las hadas y estar en relación con ellas. Y ahí está un poco la clave de todo. Así que es un libro bien curioso y si alguien supiera más información sobre este autor, Jonathan Slayton, de verdad me encantaría saberlo porque me tiene intrigada. Aquí tengo El Principito de Antoine de Saint-Exupéry en una versión de bolsillo muy chiquitita que me regalaron hace años. Aquí tengo Las virtudes de las plantas, de la misma colección creo que el que os he enseñado antes de mitología y animales fantásticos, este que era de segunda mano. Este también es de segunda mano y te va explicando las propiedades de cada planta y hay unas ilustraciones preciosas con seres míticos, seres mágicos acompañando a cada planta. De estilo clásico, es precioso. Y eran de la misma persona que el otro libro que os he enseñado antes, porque tiene el mismo ex libris, como podéis ver. Estos son unos cuadernitos que regalé a toda mi familia con el año en que tú naciste. Este es el mío, del año 85. Alguien me preguntó si había nacido ese año, pues sí. Y estoy muy contenta de haber nacido en los años 80 porque es una década que me encanta. Me encanta el cine fantástico de esa época, la música, la moda. Y en este cuadernito pues vienen unas cuantas curiosidades sobre lo que sucedió ese año, que por cierto fue un año en el que se estrenaron varias de mis películas de fantasía favoritas. Aquí tengo una curiosidad, Las aventuras subterráneas de Alicia de Lewis Carroll, también de José J. de Olañeta. Qué raro, ¿verdad? Pues este es un libro muy curioso, una miniatura en la que se incluye el manuscrito original de las aventuras de Alicia, pero no la historia que conocemos todos, sino el manuscrito anterior, el primerísimo escrito que él le regaló a su amiguita Alice Liddell e incluye las ilustraciones que el propio escritor, sin ser un profesional del dibujo, realizó para regalarle este manuscrito a la pequeña Alice Liddell, así que es muy muy curioso. Podéis encontrar tanto el texto como las ilustraciones en versiones online, debido a su antigüedad, ya que se perdieron los derechos y es un texto libre. Y esta es la versión que ha sacado José J. de Olañeta por si queréis tenerla en español. Incluye algunas fotografías de la verdadera Alice Liddell. Este es un cuaderno para aprender a tocar la armónica, era de mi padre cuando era pequeño y me lo dio hace muchos años cuando me dio por tocar la armónica, para que pudiera aprender. Aquí tengo un librito de pequeño formato de la editorial José J. de Olañeta, es Las tres espirales, meditación sobre la espiritualidad céltica, de Jean Marcal, un autor francés, este es un seudónimo. Este autor escribió mucho sobre la cultura celta, sin embargo hay quien opina que es poco serio en sus investigaciones. En cualquier caso yo disfruté mucho este libro y es muy interesante y ameno. Aquí tengo otro librito de pequeño formato, Hadas, Gnomos, Sílfides y Nereidas, de Leadbeater, este tipo que perteneció a la Sociedad Teosófica, pero en el periodo en el que ya Blavatsky había muerto, la fundadora, y no tengo buena opinión sobre este señor porque su conducta no fue muy loable. Para empezar, fue acusado de pederastia en su época y para seguir, yo creo que junto a Annie Besant, aunque hay quienes los admiran mucho, estos dos autores, yo creo que fueron los que se cargaron del todo la Sociedad Teosófica, traicionaron las ideas de Madame Blavatsky. De hecho, Annie Besant cambió parte de sus libros, los modificó, de la doctrina secreta. Y Leadbeater y Annie Besant trazaron todo un plan de mentiras en torno a un futuro mesías que había sido encarnado en un niño nacido en la India, que no era otro sino Krishnamurti,
un chico que adoptaron y educaron a su gusto, y sin embargo este chico, cuando cumplió los 20 años, se rebeló contra toda esta mentira y se convirtió en un gran pensador. Podéis buscar los libros de Krishnamurti. Así que tengo este librito más por curiosidad feérica que por admiración hacia este autor, que pues no me cae muy bien por todo lo ya expuesto. Se trata, a mi forma de verlo, de todo un charlatán, de esos charlatanes del ocultismo que tanto abundan en todas las épocas. Y no lo digo porque vaya a demonizar yo todos los libros de ocultismo, sino lo digo por ciertos autores que hacen que estos temas pierdan su seriedad y que dan mala fama justamente a estas temáticas, con su mal proceder y con sus mentiras. Aquí tengo Heidi de Juana Spiri. Este libro pertenece a una colección que tanto mi padre como mi madre la tenían de pequeños, algunos tomos. Es una colección preciosa. Este ha perdido el forro. Este no era de mis padres, este lo compré en un mercadillo y lo compré porque Heidi ha sido siempre una historia a la que he tenido mucho cariño desde pequeña, seguramente por la serie de anime tan famosa que triunfó cuando yo era muy chiquitita y que todo el mundo aquí en España la veíamos. Esta colección es muy bonita porque tiene ilustraciones en forma de cómic, escenificando algunas escenas de la novela o de los cuentos según el tomo. Este es un libro de cuando mi madre era pequeña, es una preciosidad, se llama La cinta mágica, es una leyenda noruega. Ella siempre dice que era su cuento favorito en la infancia. Lo guardo con muchísimo cariño, tiene unas ilustraciones preciosas y si os apetece algún día podemos leerlo en el canal, ya que es una aventura maravillosa. Aquí tengo otro libro de mi madre cuando era pequeña, se trata de Corazón, de Edmundo Damichis. Es un libro muy bonito, es el diario de un chico, luego recogido y corregido por su padre, que lo publicó, si mal no recuerdo, y narra las peripecias diarias de un chico y sus compañeros de clase. Es un libro con mucha enseñanza ética y moral, dado que se presentan situaciones en las que hay que actuar con valores. Es un libro que promociona los buenos valores, la generosidad, la tolerancia, el ayudar a los demás. Y como curiosidad decir que en este libro aparece la historia tan famosa de Marco, este niño italiano que tenía que viajar a Sudamérica en busca de su madre que había emigrado allí y que todos conocemos por la otra serie de anime tan famosa que es de los mismos creadores que Heidi. Pues esa historia está dentro de este libro. De la misma maravillosa colección y también de cuando mi madre era pequeña tengo este tomo de cuentos fantásticos de Hoffmann. Este ejemplar sí conserva su forro a todo color, una preciosidad, con una escena del cascanueces. Los cuentos de Hoffmann son maravillosos, es uno de los narradores de cuentos mejores del siglo XIX. En una época en la que los cuentos todavía no se veían como cosa de niños, sino que los escribía para adultos. Hay cuentos con una fantasía desbordante, como el que ya he mencionado del cascanueces, que todos conoceréis, y muchos otros. Es un autor clásico que no os podéis perder. Aquí tenemos de Jill Barclay Las 4 estaciones de El seto de las zarzas y otras historias. Es un compendio de todos los cuentos de este autor sobre una familia de ratones a lo largo de varias generaciones. Es una preciosidad de libro y sobre todo tiene unas ilustraciones que son una delicia, que según nos cuenta su autor le llevaron muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, y en este ejemplar podemos disfrutar de todas estas fábulas de animales juntas. Te vienen todas las estaciones, cómo viven la primavera, el verano, el otoño, el invierno, las bodas de esta familia. Es una preciosidad para disfrutar tanto grandes como pequeños. Yo lo encontré de casualidad en el Corte Inglés. No conocía anteriormente este libro y quedé fascinada por él. Es una belleza. Y el texto y las ilustraciones son del mismo autor. Cómo viven dentro de sus madrigueras, cómo son las casas por dentro, casas dentro de árboles. Podéis ver cómo vive este pequeño pueblo de ratones humanizados. Aquí tengo El Principito, la edición que mi madre me leía de pequeña, de Antoine de Saint-Exupéry. Es una edición de gran formato, tapa dura. Es una edición bilingüe e incluye todas las ilustraciones originales hechas por su autor. Es un clásico que nos debe faltar, una preciosidad de libro con mucha enseñanza, y cuando eres adulto y vuelves a leerlo descubres significados más profundos que de niño todavía no alcanzabas a comprender. Es una maravilla, una obra maestra.
Aquí tengo de una colección de círculo de lectores que hice cuando pequeña sobre el autor Mijael Ende, un tomo con sus mejores cuentos. Es fantástico, me encantaba este libro, tiene unas historias increíbles, poco conocidas de este autor, que es el autor de La historia interminable y Momo, uno de mis autores favoritos sin duda, y que ha influido mucho en mi imaginario, en mi forma de escribir, en el tipo de literatura que me gusta. Y hay cuentos de todo tipo, son cuentos de una gran fantasía, muy diferentes entre sí, unos de otros. Hay fábulas de animales, hay este tan curioso de una niña que encogía a sus padres con magia y luego se metía en un gran problema. Hay un cuento sobre una escuela de magia, como es este, en el que el propio Mijael Ende en primera persona nos cuenta las lecciones de magia que están recibiendo los niños en aquel lugar. Y bueno, aquí tengo el resto de la colección, La historia interminable, Momo, Jim Button y Lucas el maquinista, que fue el primer libro que Mijael Ende escribió. La historia interminable es sin duda mi libro favorito, como ya he dicho otras veces, mi novela favorita de fantasía. Tuvo un gran impacto en mí en la infancia. Aunque vi la película primero, el libro fue lo que realmente me impactó. Lo leí cuando tenía unos 10 años. Como ya he dicho otras veces, está escrito en dos tintas, tinta roja y verde. La roja se corresponde con lo que sucede en nuestro mundo, el mundo real, entre comillas, y la tinta verde con lo que sucede en el mundo de fantasía, ese libro que se encuentra dentro de La historia interminable, un libro que Bastian, un chico, roba y se pone a leer en secreto. Y bueno, qué decir, es un libro fascinante y yo os recomiendo que lo leáis en vez de quedaros con la versión cinematográfica, dado que su autor odiaba esta película. De hecho, no quiso que su nombre apareciera en los títulos siquiera. Y lo cierto es que el libro es bastante diferente y mucho más largo. De hecho, la película solo abarcaría las primeras 200, 300 páginas, creo, más o menos. Y el resto del libro, de toda la conclusión, de la enseñanza, del camino iniciático que comienza Bastian, desde que viaja a Fantasía, todo eso no aparece, porque Bastian acaba entrando en el libro. Y eso en la película no lo podemos disfrutar. Así que yo os animo a que leáis este libro, tanto si sois pequeños como si sois adultos, dado que es un libro que cada vez que lo lees a lo largo de tu vida le saca significados nuevos. Aquí tenemos Momo, es otro libro que me encanta de Mijael Ende. Trata de una niña pobre que vive en un anfiteatro en Italia y tiene un don muy especial, tiene el don de saber escuchar a los demás. Es una historia maravillosa sobre cómo cada vez tenemos menos tiempo en el día a día para las cosas que verdaderamente nos importan. En este libro se nos cuenta cómo, en secreto, los ladrones del tiempo, los hombres grises, nos están robando el tiempo. Y poco a poco vivimos una vida cada vez más gris, más mecánica, como si fuéramos robots, máquinas. Pero Momo, que sabe vivir, sabe escuchar, sabe tomarse las cosas con calma, disfrutar de cada segundo, será quien logre rescatar el tiempo perdido, el tiempo que nos han robado a todos. Y este libro es muy curioso porque está escrito a modo de profecía. No se sabe si ya sucedió o si está por suceder. Os lo recomiendo muchísimo. Jim Button y Lucas el maquinista fue el primer libro escrito por Mijael Ende. Es muy divertido, trata sobre una islita en la que viven muy pocas personas y el maquinista, el que conduce el ferrocarril que da vueltas constantemente alrededor de esta pequeña islita, una vez a esta isla llega una caja que dentro tiene un niño pequeño que él se queda y se convierte en su hijo, lo adopta. Juntos acabarán saliendo de esta isla viajando a China, pero no es la China real, es una China fantástica en la que hay dragones y construcciones increíbles y allí vivirán una serie de aventuras fantásticas. Es muy divertido este libro. Y según creo recordar, en Alemania suelen hacerse muchas funciones de títeres basadas en este libro, dado que Mijael Ende, además de escritor, trabajó en teatro durante muchos años, porque creo que él estudió arte dramático y de hecho fue actor de teatro. Aquí están todos los libros de Tolkien que tengo en mi colección, junto a El Hobbit, El Señor de los Anillos, El Silmarillion, que los tengo desde pequeña y también los conseguí en Círculo de Lectores cuando éramos socios. Tengo otros libros más desconocidos, como son Las Cartas de Papá Noel, El Señor Bliss, Egidio el Granjero de Ham y El Herrero de Wootton Mayor. Todos estos son libros mucho más cortitos
y más fáciles de leer. El señor Bliss es un cuento infantil que está ilustrado por el propio Tolkien. Curiosamente, empecé a leer Tolkien por la puerta grande. Me tiré a leer con 11 años El Señor de los Anillos. A pesar de que tenía El Hobbit, pues empecé por aquí. Yo no sabía que El Hobbit iba antes, entonces. Tardé en leerlo, si mal no recuerdo, como un año. Entre medias me leía otras cosas, porque como está dividido en 6 libros, pues lo iba leyendo por partes. La primera parte, La Comunidad del Anillo, es la que recuerdo que me gustó más. Y la verdad es que fue un libro que disfruté muchísimo, viajó conmigo a muchos sitios, lo llevé hasta la playa, forrado con papel albal para que no se estropeara. Y acabé de leerlo volviendo de un viaje con mis padres y mi abuela, iba en el coche, recuerdo aquel momento, ya con 12 años, había pasado un año, en el que acabé el libro y sentí un poco de pena de pensar que aquellos personajes y aquel mundo que me había acompañado a lo largo de un año, pues ya se había acabado, ya no iba a poder leer más aventuras de ellos. El Hobbit lo leí unos años después, ya en la adolescencia, y también me gustó mucho. Recuerdo que aprendí a transcribir todas estas runas gracias a esta ilustración, y a partir de ahí en la adolescencia yo solía escribir mucho en runas. Y bueno, luego el Silmarillion, que no lo he leído entero nunca, siempre me leo la primera parte. Luego tengo ya otros libros que me compré años después, Egidio el granjero de Ham y El herrero de Button Mayor, que son 2 cuentos cortos de fantasía. El primero es la historia de un dragón y el segundo es que me gustó más, creo. Es muy original, es la historia de un pueblo en el que se celebra un cumpleaños muy especial y al final todo acaba envuelto en una aventura llena de magia. El señor Bliss es la historia de un curioso personaje que se compra un coche por primera vez y quiere estrenarlo pero tiene un accidente y al final acaba envuelto en una aventura con una familia de osos. No parece una historia escrita por Tolkien a las que estamos acostumbrados, ya que es un cuento más infantil, con un montón de personajes muy surrealistas. Y lo gracioso de esta edición es que viene en facsímil, escrito de su puño y letra, y con los dibujos hechos por el propio Tolkien en cada página de la derecha, mientras que en la página de la izquierda nos viene la traducción al español. Y así podemos ir leyéndolo. Y esta joya, Cartas de Papá Noel, es una recopilación de las cartas que escribió Tolkien como si las hubiera escrito Papá Noel, y en ellas cuenta las aventuras que vive en el Polo Norte junto a sus renos, los elfos y demás, y son preciosas porque en esta edición vienen los sobres reproducidos con su carta dentro. Por una cara de la carta viene reproducida como era la original y por la otra, por detrás, aparece traducido al español. Podemos ver lo trabajados que hacía, los sobres, los sellos. Es precioso, la verdad. Si os gustan los cuentos navideños, disfrutaréis mucho con este ejemplar. Es algo muy especial y muy curioso que no todo el mundo conoce de Tolkien. Estos son los libros de Celia de Elena Fortún. Os enseñé un ejemplar facsímil en el anterior tour, pero quedó pendiente enseñaros la colección que yo leía de pequeña. Esta es la edición que yo leía de niña. Son 6 libros. Bueno, en realidad son 5 y el sexto es sobre su hermano. El primero es Celia lo que dice, ya os conté que son las aventuras de una niña de 7 años muy traviesa y divertida que siempre anda mezclando los cuentos de hadas con la realidad y acaba metiéndose en un montón de líos. En el segundo es Celia en el colegio, en el que ella la mandan a un internado de monjas. El tercer libro, Celia novelista, no es un libro de sus vivencias, sino que es un libro que ella escribe en un diario con una serie de cuentos. En los cuentos del principio, los protagonistas son 2 hermanos que acaban secuestrados por una bruja, la bruja Pateta, y en la segunda parte cuenta sus aventuras que ella se imagina, que se va por el mundo con un grupo de titiriteros y le pasan un montón de cosas mágicas. Este tercer libro creo que me inspiró mucho a la hora de querer escribir, ya que yo misma empecé a escribir mis propias aventuras y a partir de ahí comencé a escribir cuentos en torno a los 10 años. Solía leer muchísimo estos libros, sobre todo en las vacaciones de verano, jugaba a ser Celia y de hecho el estilo en el que están escritos me influyó muchísimo a la hora de escribir. Mis primeras cartas, mis primeros cuentos que yo escribía con 10 años, se nota mucho la influencia de Celia. No era algo que hiciera adrede, sino que de tanto leerlos era algo que se me había pegado, la forma que Celia tenía de expresarse, tan divertida. En el cuarto libro, su tío la saca del internado y se la lleva a vivir con él
y le pasan otra serie de peripecias. Y en el último libro, Celia y sus amigos, Celia se marcha a vivir a Francia, a París. Allí conoce amigos nuevos y vive las aventuras hasta que cumple 10 años y ya la mandan a otro internado para chicas mayores y ya es como que la historia de sus travesuras termina. El siguiente libro es sobre su hermano Cuchifritín y a partir de ahí hay otros libros de cuando Celia es más mayor, pero esos no los tengo y ya son muy diferentes porque ya no tiene nada que ver con el estilo de sus aventuras cuando era pequeña. Son bastante más tristes y tienen una parte de drama. Esta colección de la editorial Maeva es fantástica porque yo creo que es la única edición que existe sobre otros libros sobre la saga del Mundo de Oz de Frank L. Baum en español, ya que normalmente solo se traduce el más conocido, el primero, El Mago de Oz, pero hay muchos más. Yo tengo estos 4, El País de Oz, Ozma de Oz, Dorothy el Mago en Oz y El Camino de Oz. Son fantásticos. Esta edición creo que ya está descatalogada, aunque el otro día vi uno en una librería, así que todavía se ven. Si los veis, haceros con ellos porque son una rareza. Yo creo que se detuvo la colección porque yo no he visto que después del 5º hayan sacado más. Y si queréis leer estos libros y manejáis el inglés, sabed que tenéis todos los libros de Baum sobre el Mundo de Oz en internet, en edición original, a menudo ilustrados, están en PDF y como sabéis tienen libres los derechos porque son libros de principios del siglo XX y la verdad es que me encantan las aventuras del Mundo de Oz. Son fantásticas, es uno de mis mundos fantásticos favoritos. En inglés existen también ediciones facsímil de toda la colección con ilustraciones antiguas de John Neal que son fantásticos. Esta es la colección de las crónicas de Spiderwick, escrita por Holly Black, de la que ya hablamos en el anterior tour, e ilustrada por el fantástico ilustrador Tony Diterlicci. Me encanta, además este ilustrador es muy fan de Arthur Rackham, del que ya hemos hablado otras veces, y le dedica los libros. Y el tío de los chicos, el tío Spiderwick, justamente para hacer su retrato, Tony Diterlicci se basó en Arthur Rackham, así que se parece mucho. Son unos libros en los que se basó una película hace unos años, aunque en los libros conoceréis muchas más aventuras. La aventura de la película está más ampliada. Y son las aventuras de estos chicos que sus padres se han separado y se mudan con su madre a una casa en el campo. Son 2 gemelos y la hermana mayor que hace esgrima. Y uno de los gemelos encuentra un libro misterioso sobre los seres mágicos que escribió su tío ya muerto o desaparecido. Y empiezan a investigarlo y se encuentran que todo lo que viene en ese libro es real. Y se ven envueltos en una aventura con los seres féricos, los seres mágicos. Son unos libros geniales, divertidos, bien ilustrados. Son muy amenos, se leen en una tarde. En una tarde os podéis leer prácticamente toda la colección si sois buenos lectores, pues son cortitos, no tienen mucho texto y son muy rápidos. Son como ver una película prácticamente. En estos libros aparecen montones de referencias al folclore férico de las que hemos tratado en los vídeos de mi canal, así que podréis encontrar las piedras con agujero y muchas otras creencias populares sobre las hadas, elfos, duendes que hemos hablado aquí en el canal y que la escritora y este ilustrador lo han aprovechado para crear esta saga de fantasía moderna. Estos libros son muy especiales, se trata de la colección sobre el mundo mágico de Abadazad, es poco conocido, por lo que tengo entendido sus autores primero lo hicieron en versión cómic, eran unos cómics, pero cuando Disney compró los derechos sacaron esta edición en forma de novela ilustrada con partes de cómic intercaladas. Es un poco extraño porque es una novela que a ratos es novela y a ratos es un cómic. Es muy curioso y es una parodia de los libros del Mago de Oz, porque salen muchos personajes que se nota que hacen referencia a ellos. Trata de una niña de nuestro mundo cuyo hermano pequeño desaparece en una feria y entonces se ve envuelta en una aventura con otro mundo, el mundo de Abadazad, un mundo fantástico lleno de magia donde supuestamente se han llevado a su hermano y tiene que ir allí a rescatarlo. Yo tengo los 3 primeros. No sé si salieron más realmente, porque luego desapareció de las librerías, se ve que la gente no lo compraba o no sé.
y ya no, aunque me encantaba, lo disfruté muchísimo, no volví a verlos por las librerías. Os los recomiendo mucho, tienen un dibujo muy original y muy divertido. Aquí tengo una colección de libros de Roald Dahl, una selección también de Círculo de Lectores de cuando era pequeña. Es un escritor que me encanta, de mis escritores de fantasía favoritos. Muchos conoceréis sus historias por las películas que se han hecho basadas en ellas. Me encanta Charlie la fábrica de chocolate y la segunda parte, Charlie el gran ascensor de cristal. Matilda es genial, la chica que tenía poderes y que amaba leer. El dedo mágico, James el melocotón gigante, el super zorro, todos son fantásticos, me encantan, la verdad. Tiene ese humor tan especial y esa fantasía que no ves en otros autores, porque mezcla elementos modernos y elementos antiguos. Alguien me dijo una vez que en un libro de fantasía todo debía ser medieval, no sé por qué. Me dijo aquello, y que no podíamos mezclar elementos de nuestro mundo moderno. Yo le contestaría a quien opine así que lea a Roald Dahl y vea cómo mezcla la magia más desbordante de los cuentos antiguos con una fábrica, como es la fábrica de chocolate, o con un ascensor de cristal que viaja al espacio y que se encuentra con una nave espacial de unos extraterrestres. Francamente, ese es el tipo de fantasía que a mí me gusta, no tanto seguir siempre con la fantasía medieval al estilo de Tolkien. Tolkien lo hizo genial, pero yo creo que se le ha copiado demasiado y me gusta mucho este tipo de fantasía que se ha dado en llamar juvenil, pero que es muy divertida, que es muy pícara también y que mezcla elementos antiguos y modernos a su antojo. Esto lo consigue Roald Dahl a la perfección y yo creo que es uno de los autores que más me ha influido a la hora de escribir mis historias. Y para acabar este segundo tour de la biblioteca, que no será el último, os presento El maestro de las brujas de Walter Moers, un autor alemán también. Es un libro genial, de varios que él ha escrito sobre un mundo mágico llamado Zamonia. Es un mundo muy oscuro, un tanto tétrico a veces. Este autor tiene un humor negro, salen unos personajes, algunos terribles, los malos son de lo peor. Y este libro es muy original, lo disfruté muchísimo. Trata de un grato, no un gato, porque le cambia las letras, que nos explica que los gratos, que ya casi están desaparecidos en Zamonia, eran gatos que podían hablar y que tienen 2 hígados, por lo que pueden beber muchísimo alcohol y no se emborrachan o les cuesta más. Este grato, su dueña, que es una viejecita, se muere y él se queda en la calle tirado y va a morir de hambre. Es entonces cuando llega un malo malísimo, que es un alquimista terrible que vive en su castillo apartado del mundo, envenenando a la gente con los efluvios que emanan de los experimentos que hace en su castillo, y le ofrece un trato. Él quiere sacarle la grasa, la manteca, es decir, matarlo. Pero le dice que lo va a cebar durante un mes, le va a dar de comer durante un mes a tutiplén. Va a poder comer todo lo que le dé la gana como no ha comido en su vida. Además, manjares increíbles, muy sofisticados, porque él es un gran cocinero. Y va a vivir con todos los lujos y todas las comodidades, como ningún grato vivió jamás. Pero pasado ese mes, pues le matará y le sacará la grasa para uno de sus hechizos. El grato en principio no quiere, pero al final le convence el alquimista porque le dice: si de todas formas te vas a morir en pocas horas de inanición, ¿qué más te da morirte ahora que dentro de un mes y habiendo comido y descansado bien? Así que el grato finalmente se da cuenta de que es verdad y se va con él. Se queda encerrado en el castillo y comienza ese mes en el que le van cebando con una comida exquisita, pero cada vez está más cerca la fecha en la que le van a matar, así que tiene que descubrir la manera de escapar de ese pacto que ha hecho con este señor terrible, malvado. Y es un libro muy extraño, muy extravagante, es una fantasía muy original, así que os lo recomiendo muchísimo. Y con este gran libro acabamos el segundo tour de la biblioteca. Pronto nos vemos en nuevos vídeos y en nuevos tours por mi biblioteca. Espero que os haya gustado, que hayáis descubierto obras nuevas y nuevas cosas interesantes sobre el mundo mágico y la literatura fantástica. Dad me gusta si os ha gustado, compartid, dejadme comentarios que me encanta leerlos, aunque no tenga tiempo de contestarlos todos, os aseguro que los leo todos y me hace muchísima ilusión, porque yo grabo estos vídeos para vosotros, para compartirlos. Recordad que podéis seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y que podéis conseguir mis libros de Memorias del Otro Lado en amazon.com y mi novela Los Buenos Vecinos en la web de su editorial EDA. Nos vemos muy pronto y un gran abrazo a todos, queridos amigos.